Buenos días, Doc. Mi nombre es Gustavo Puebla y voy a hablar acerca de lo que es el testículo. Muy bien, tenemos lo que es el testículo. Este testículo tiene una función muy importante, la cual es la producción de lo que son las células sexuales masculinas y también lo que es la testosterona, misma que permite lo que es el desarrollo de los caracteres sexuales masculinos secundarios. Ese testículo se encuentra ubicado por fuera del abdomen, uno a cada lado del escroto, ¿sí? Esta va a tener lo que es una forma ovoide y va a medir 2 centímetros de espesor por 3 centímetros de ancho y por 4 centímetros de largo. Y estos dos testículos sí van a pesar juntos 40 gramos. Tenemos que estos testículos van a estar rodeados por lo que es la túnica albuginea, de la cual se va a extenderse al mediastino testicular. Desde el mediastino surgen los tabiques testiculares que dividen el tejido glandular en aproximadamente 250 lobulillos testiculares en forma piramidal. Los lobulillos van a contener varios túbulos seminíferos contorneados de 250 micras y 5 centímetros de largo. Y van a estar encargados de formar lo que son los espermatozoides. Los túbulos van a continuarse con los túbulos rectos y estos a su vez con lo que es la red testicular. Tenemos que la túnica albuginea va a estar recubierta por una capa de mesotelio que va a conformar la capa visceral de la túnica vaginal del testículo. Por otro lado, la parte profunda de la túnica albuginea está en contacto con la capa vascular del testículo que se comunica con el intersticio que contiene las células intersticiales, estas también se las denomina las células de Leydig. Ok, los túbulos seminíferos. Estos túbulos seminíferos están rodeados por una membrana basal gruesa y por 3 o 4 capas de células aplanadas contráctiles denominadas las células mioides. Por dentro de la membrana basal, los túbulos seminíferos están revestidos por un epitelio estratificado especializado. A este lo vamos a denominar el epitelio seminífero. Este va a estar encargado de lo que es la producción de espermatozoides. En este epitelio sí va a contener distintos tipos de células. Vamos a tener lo que son las células de sostén, o estas también se las denomina las células de Sertoli, y las células espermatogénicas, que incluyen a los espermatogonios que están en contacto con la membrana basal, además de tener los espermatocitos primarios, los espermatocitos secundarios, las espermátides y los espermatozoides. Ok, las células de Sertoli. Esas células de Sertoli, que también se las denomina las células sustentaculares, son más escasas que las células espermatogénicas y se encuentran dispersas. Entre ellas son cilíndricas con un número de prolongaciones laterales delgadas. Entre las células espermatogénicas, durante la proliferación y la diferenciación de las células espermatogénitas están desplazadas lentamente a lo largo de las caras laterales de las células de Sertoli. Hacia la superficie libre del epitelio, el núcleo es grande y claro, y posee lo que es un nucleolo muy voluminoso. Estas células de Sertoli tienen la capacidad para producir estrógenos, porque van a poseer lo que es una enzima, que esta se la conoce como la aromatasa, que convierte a los recursos androgénicos en estrógenos. Además, tiene la función de sostén mecánico, de protección y también la de nutrición de las células espermatogénicas. También producen diversos factores que al parecer tienen una acción sobre la espermatogénesis. Las células de Sertoli sintetizan lo que es la proteína fijadora de andrógenos, o también está conocida por sus siglas de ABP, que se unen a la testosterona. Durante la vida fetal, estas células de Sertoli son responsables de la síntesis de la hormona antimülleriana. La barrera hematotesticular. Listo, vamos a tener que esta barrera hematotesticular, sí, va a estar dada gracias a los contactos oclusivos entre las células de Sertoli adyacentes que van a conformar lo que es la base estructural de la membrana hematotesticular. El epitelio tubular está dividido por una barrera hematotesticular basal en la que solo se van a encontrarse los espermatogonios y los espermatocitos primarios en los estadios más tempranos de la meiosis. Durante el ascenso de los espermatocitos primarios en las espermatogénesis, los contactos oclusivos van a tender a abrirse de una forma transitoria. La importancia de esta barrera hematotesticular yace en que, debido a su permeabilidad selectiva, permite mantener un microambiente especial. Este va a estar regulado por las células de Sertoli y con una composición bastante diferente en su parte plasmática.
La barrera hematotesticular es suficientemente permeable para hormonas esteroides y y el compartimento, lo que es el abdominal, ¿sí? Contiene andrógenos y estrógenos en abundancia. Además que se determina aminoácidos y iones para su paso. La barrera hematotesticular también va a proteger lo que son las células contra las sustancias perjudiciales, transportadoras del torrente sanguíneo. Esta barrera hematotesticular va a impedir que las proteínas extrañas lleguen al torrente sanguíneo y generen la formación de anticuerpos con una reacción autoinmunitaria contra los espermatozoides y, consecuentemente, lo que es la esterilidad. Ok, entonces hablemos un poco de lo que son las distintas células. Entonces, comenzamos con los espermatogonios. Estos espermatogonios van a estar antes de la pubertad. Se encuentran en los túbulos en los túbulos seminíferos en una especie de etapa de reposo. En la pubertad comienzan a proliferar por divisiones mitóticas. La producción continua de espermatozoides va a depender de la renovación constante de la población de espermatogonios. En el epitelio seminífero se van a distinguirse dos tipos de espermatogonios. Estos espermatogonios son los A. Estas son células madres que se van a dividirse por mitosis. En algunos de los espermatogonios A formados permanecen como células madre, mientras que los demás se diferencian en espermatogonios tipo B, que estas son células diferenciadas que por las divisiones mitóticas van a dar origen a los espermatogonios tipo B. Ok, después de la última mitosis de los espermatogonios B, se diferencian a espermatocitos primarios. Estos entran enseguida a lo que es a la profase de la primera división meiótica y continúan con la meiosis, por lo que su número de cromosomas va a reducirse a un valor haploide. La profase de la primera división mitótica va a durar lo que es 22 días y los espermatocitos secundarios se van a formarse a partir de los primarios por la división meiótica y estos son mucho más pequeños que ellos y rápidamente van a pasar lo que es a la segunda división meiótica. También aquí hay que recordar que que las espermatides aparecen en la segunda división meiótica a partir de los espermatocitos secundarios y que también los son haploides. Los vamos a encontrar en la parte luminal del epitelio seminífero y en su interior hallamos a los núcleos más pequeños eh, que el espermatocito secundario. Su última fase de la espermatogénesis se denomina espermiogénesis, que va a comprender la diferenciación de los espermátides, por lo que concluimos que no va a existir acá una duplicación ni una reducción de la fase celular. Ok, ahora vamos a mencionar que los espermatozoides van a provenir del griego esperma, que significa simiente, y va a medir lo que es unos 60 micrómetros de largo, denominados así porque es una célula con movimiento activo compuesta por una cabeza que contiene el núcleo y una cola o flagelo móvil. Esta cabeza va a tener una forma oval, ¿sí? Vista de frente y va a presentar una forma similar a lo que es una pera cuando la vemos de perfil, con, con el extremo angosto orientado hacia adelante. En cuanto a las mediciones, tenemos que presenta 5 micrómetros de largo y 3 micrómetros de ancho, y en su mayor parte está ocupada por el núcleo, con un acrosoma muy condensado. Además, sus 2/3 partes anteriores de los núcleos están cubiertos por el acrosoma. Cabe recalcar acá que el núcleo es muy electrodenso y es homogéneo. Cuando hablamos del acrosoma del espermatozoide, debemos conocer que este va a rodear los 2/3 anteriores del núcleo del casquete limitado por la membrana que tiñe mediante la reacción de Paz. Esto se da gracias a la presencia de hidratos de carbono, aunque se caracteriza también por poseer varias enzimas, de las cuales una es la crosina. Esta enzima proteolítica tiene características similares a lo que es a la tripsina y va a ser muy importante en la fecundación, puesto que después de que los espermatozoides sufren lo que es la reacción acrosómica, esta se va a degradarse lo que es en la zona pelúcida. Ok, la cola. La cola esta va a medir unos 55 micrómetros de largo y tiene un espesor alrededor de 1 micrómetro. Cerca de la cabeza hasta un 0,1 cerca de la punta.
Aquí vamos a encontrar 4 secciones denominadas del cuello, la pieza intermedia, la pieza principal, la pieza terminal y todas con diferente estructura. Ok, como mencionamos, una de las secciones de este cuello, siendo una estructura muy corta, fijada a la placa basal, contiene 9 columnas segmentadas alrededor de 1 micrómetro de largo. Esta va a estar rodeada por un cúmulo de citoplasma residual denominado lo que es la gota citoplasmática. Como segunda estructura tenemos lo que es a la pieza intermedia, que va a estar cerca de la punta, ¿sí? Tiene un aspecto claro. Em, La cola del espermatozoide contiene 2 microtúbulos simples centrales que están rodeados por 9 túbulos, denominados el conjunto de axonema, siendo este la base de la estructura de la movilidad de la cola. En la pieza mencionada, que es la intermedia, el axonema y las fibras densas externas están rodeadas por una vaina espiral de mitocondrias de aproximadamente 5 micrómetros de diámetro, ¿sí? Que va a proporcionar lo que es la energía para los movimientos del espermatozoide. Continuando con los segmentos, tenemos ahora la pieza principal. Esta va a medir unos 45 micrómetros de largo y en su parte interior va a poseer una vaina fibrosa, la cual está compuesta por una columna longitudinal dorsal y otra ventral, unidas entre sí mediante las costillas circunferenciales de disposición regular. Hay que tomar acá muy en cuenta que 2 de las fibras densas externas se extienden solo en un corto trayecto denominado la pieza principal, por lo que la columna dorsal y ventral toma su lugar y se van a fijarse lo que es al túbulo doble correspondiente al axonema. Un aspecto clave aquí es que al tratar de la pieza principal, es aquel que en el plano trazado a través de las columnas longitudinales de la vaina fibrosa, el cual divide a la cola del espermatozoide en forma asimétrica, lo cual parece tener una gran importancia para el carácter ondulatorio de los movimientos de la cola del espermatozoide. Para finalizar los segmentos de la cola del espermatozoide, mencionaremos a la pieza terminal. Aquí es una vaina fibrosa y las fibras que le conforman a estas en su parte externa no llegan al extremo de la cola y por esto en los dos últimos 5 micrómetros de la cola consisten en el axonema, algo de citoplasma y también un poco de plasmalema. Cuando mencionamos lo que es el tejido intersticial, nos referimos al que se halla ubicado entre el túbulo de seminífero, sitio donde se encuentran las células intersticiales o células de Leydig, que representan la parte endocrina del testículo, dado que sintetizan y secretan lo que es la hormona masculina, denominada lo que es la testosterona. En estas células se encuentran grupos pequeños muy irrigados por capilares. Histológicamente, las describimos como grandes células poligonales que poseen un núcleo redondo y una ubicación excéntrica. Su citoplasma es muy acidófilo y suele condensar las vacuolas claras como consecuencia de los lípidos extraídos, además de tener una presencia de largos cristales de Renke que se tiñen mal cuando están preparados con tinciones comunes, pero con tinciones específicas estos se pueden ver claramente. Estos cristales de Renke sí aparecen después de la pubertad y su número aumenta conforme pasa la edad, y en estos aún se desconoce lo que es su importancia. Si utilizamos la microscopía electrónica, se puede observar el retículo endoplasmático liso muy vascularizado y muy desarrollado. Además, que va a contener distintas estructuras tubulares en la membrana interna, ¿sí? En la que da lugar a las crestas lamilares, como característica de lo que son las células productoras de esteroides. El sistema de conductos de transporte del espermatozoide. En este sistema comienza de los túbulos seminíferos y termina en la uretra. Como primera etapa son solo los túbulos rectos, mismos que van a desembocar en la red testicular o llamada también red de testis. Desde esta red se van a originarse los conductillos deferentes. Estos van a abandonar lo que es el testículo y van a desembocar en un conducto. Este conducto lo vamos a denominar el conducto del epidídimo. Este atraviesa el epidídimo y se continúa con los conductos deferentes, del cual va a llegar a la próstata y de aquí se va a unirse con el conducto excretor de la vesícula seminal para formar el conducto eyaculador y por último va a desembocar lo que es la uretra prostática. Túbulos y red testicular.
El túbulo seminífero se conecta con el túbulo recto, mismo que es un corto segmento terminal donde el epitelio está compuesto solo por células de Sertoli. En la transición del túbulo recto comienza a estrecharse la luz y el epitelio se va a convertir en un simple cilíndrico bajo. El túbulo recto también se continúa con una red de testis. Esta red está compuesta por una especie de laberintos de canales anastomosados ubicados en la parte del mediastino testicular. Los conductos están revestidos por un epitelio simple cúbico a plano. El transporte de los espermatozoides desde el túbulo seminífero hasta el conducto del epidídimo está determinado por el flujo de líquido. Una característica importante acá que tenemos es que el espermatozoide recién muestra un movimiento cuando atraviesa lo que es el conducto del epidídimo y las células mioides que rodean lo que es el túbulo seminífero y las células musculares lisas de los conductos deferentes contribuyen al transporte, además que los cilios de los conductillos eferentes van a estos también a ayudar en lo que es en el transporte. Bien, los conductos deferentes. Estos conductos deferentes, sí, estos van a partir de la porción superoposterior del testículo para atravesar la túnica albuginea. Los espermatozoides van a ingresar en la cabeza del epidídimo y su recorrido tiende a ser tortuoso. Por este conductillo eferente forma una especie de cono llamado el cono eferente. Este cono se observa que su base va a estar orientada hacia la superficie de la cabeza del epidídimo, mientras que el ápice, o también esa denominada punta, se dirige hacia lo que es el mediastino testicular. Los conductos eferentes poseen un epitelio simple cilíndrico compuesto por células ciliadas alternadas con grupo de células absortivas. Estas células absortivas tienen como característica que la superficie luminal está compuesta por microvellosidades. Su membrana celular apical forma distintas invaginaciones tubulares entre las microvellosidades y el citoplasma apical va a contener una gran cantidad de vesículas de tamaño variable. El epitelio del conducto eferente tiene una nítida membrana basal, alrededor de la cual se puede observar una capa celular de músculo liso. Bien, continuando con el conducto epidídimo, ¿sí? Este es un tubo que va a llegar a medir unos 6 metros de largo y tiene como característica ser tortuoso, además que se va a continuarse con todo el cuerpo y la cola del epidídimo para abrirse en el conducto de frente. Este conducto está compuesto por un epitelio pseudoestratificado cilíndrico alto. Como una característica, ¿sí? Tenemos que acá este va a estar compuesto por dos tipos de células, las principales y también las células basales. Listo. Las células principales son altas y en la parte de la cabeza disminuyen hasta ser cilíndricas bajas. En la cola del epidídimo, en su superficie luminal, se van a encontrarse los estereocilios inmóviles. Entre los estereocilios, sí, vamos a encontrar lo que es la membrana celular que va a hacer va a conformar numerosas imaginaciones canaliculares. Estas funciones van a tener una característica de ser absortivas. Las células principales poseen un retículo endoplasmático rugoso bien desarrollado en el que el citoplasma basal y el aparato de Golgi es grande. Estas células secretan glucoproteínas y que aparecen ser importantes para la maduración del espermatozoide. Bien, con su segunda parte, que son las células basales, tenemos que estas son de características pequeñas y piramidales y van a estar ubicadas en la parte basal del epitelio, ¿sí? Y su función es ser una célula madre pluripotencial, que va a ser precursora de una célula principal. Este conducto va a presentar células musculares lisas, circulares y longitudinales tipo 0,1. La capa muscular circular se empieza a engrosar cada vez que la porción distal, se comienza a engrosar, perdón, cada vez más en la porción distal del túbulo. La capa muscular longitudinal está rodeada por un tejido de conectivo laxo que tiene gran cantidad de vasos sanguíneos y nervios. El transporte de espermatozoides es dado gracias a la contribución peristáltica de las células musculares lisas en el segmento inicial de la cabeza y la primera parte del cuerpo del epidídimo, también denominado segmento medio. La porción caudal del epidídimo o segmento terminal es un sitio de almacenamiento de los espermatozoides maduros y la capacidad del almacenamiento que tiene este, sí, tiene un punto fijo donde cuando no existe una eyaculación, sí, los espermatozoides van a ser liberados por la orina.
Durante la maduración del epidídimo, los espermatozoides adquieren una movilidad independiente. Por último, tenemos los conductos deferentes. Ese es un tubo que va a medir aproximadamente 40 centímetros de largo. El conducto deferente va a transcurrir hacia arriba por el borde posterior del testículo y se continúa con el cordón espermático hasta el conducto inguinal. Este conducto se estrecha hasta ser un tubo muy delgado que se une con el conducto excretor de la vesícula seminal para formar lo que es el conducto eyaculador. Este conducto mide unos 2 centímetros de largo y va a transcurrir de forma diagonal a través de la próstata y desemboca lo que es en la uretra prostática. Revestido por un epitelio pseudoestratificado cilíndrico, igual que el epitelio del epidídimo, los estereocilos en cambio acaban a ser más bajos. La lámina propia es muy delgada y la capa muscular es muy gruesa. Esta puede llegar a medir 1.5 milímetros de espesor, ¿sí? La mayor parte de esta capa muscular va a estar compuesta por una capa circular que está rodeada por la capa interna y la capa externa longitudinal. Y por último, lo que es la adventicia, que va a estar compuesta por un tejido conectivo denso con una característica importante en la cual por fuera de la capa muscular se va a transformarse en un tejido conectivo laxo continuo. Gracias.